día después, el mundo habla de este resultado, de una transmisión histórica de C5N que minuto a minuto te reflejó el 50,90% para Lula da Silva y el 49,10% para Bolsonaro. Una diferencia de 1,8 en minutos. Ya sabemos cómo está la mañana fría en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Nos vamos a ir a Brasil, porque para mostrar esa realidad, C5N realizó una mega cobertura con varios datos que empezamos a repasar con Agustina Rivas y Tuni Coleman. A esta hora de la mañana, Tuni, se confirma ya un almuerzo del presidente Alberto Fernández con Lula da Silva. Efectivamente, se lo adelantó al gato silvestre el embajador Daniel Scioli, así que hoy al mediodía, anoche nos lo dijo en Radio 10, de que iba a ir a abrazar a Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que estuvo cuando estuvo preso dos veces. Sí, claro. Dos veces. Uno, después de haber ido a ver al Papa para pedirle que intermedie. Y segundo, cuando ya todavía ni era candidato presidencial. Claro. Y después cuando ya era candidato presidencial, sí, con lo que significaba, sí, ir a medio desafiar a Bolsonaro. Claro. Ir a ver. Sí, porque ayer estaban varios, pero Alberto estuvo en el momento que era más complicado, claro, aguantar el apoyo. Claro, y yo creo que por eso también va ahora, sí, ¿no? Apenas conocido el triunfo, más allá de que hubo apoyo también en las redes sociales, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Alberto, la idea es ir hoy mismo justamente por eso, porque se lo estuvo apoyando durante todo este tiempo y es parte de lo más histórico de esta elección, la vuelta de Lula, sí, con lo que significó el último tiempo para él. Bueno, y sin dudas, Tuni, también esto que yo destaco, ¿no? Esta hermandad entre Argentina y Brasil, y por eso Alberto decía sueña Latinoamérica, con una reedición, un relanzamiento del Mercosur, de UNASUR, de la CELAC y de todos los bloques regionales que hacen fuertes a la región, sin dudas. Hay temas que yo no sabría explicar, debería explicar Juan. Sí. Por ejemplo, esta idea de la moneda única, sí, que es decir que ya las transacciones no sean en dólares, o sea que hay cosas que son posibles con Lula y que eran imposibles con Bolsonaro. Total, ¿no? Claro. Bueno, también tenemos para repasar, cuando ustedes quieran hacerlo, en un ratito, cuáles van a ser los pilares del gobierno de Lula. Hay distintas categorías. Lo ha dejado trazado el último viernes con este documento que difundió en una carta, ¿no?, de 8 páginas al pueblo, y en un ratito les contamos qué va a hacer Lula en este nuevo tercer mandato. Perfecto. Nos preguntábamos cómo está la mañana de Brasil. Solo C5N te lo mostró durante este fin de semana. Por eso, en el día después de esta transmisión histórica, Pedro Brigger está en San Pablo, un escenario principal, y también Daniel Ayán en Brasilia. Comenzamos a repasar el día después, porque seguimos allí trabajando en vivo. Pedro Brigger desde San Pablo, ¿cómo se vive? Después de esta, primero los felicitamos a ambos como parte de esta grandiosa y larga cobertura que tuvo C5N durante el fin de semana. Bueno, ¿cómo se están viviendo estos primeros minutos del día después, Pedro? Mira, la ciudad de San Pablo está en calma. Creo que hay que resaltar esto porque se pensaba que iba a haber violencia. Ayer hubo festejos sobre la avenida Paulista, que es la avenida central de San Pablo. No hubo incidentes, no que nos hayamos enterado, no pasó nada. Incluso después llegó Lula bastante más tarde con un camión. La gente estaba cantando, estaba festejando. Resalto esto porque era el gran temor respecto de la noche. Claro. ¿Qué iba a pasar si el resultado era muy ajustado? El resultado fue ajustado en porcentaje. En números absolutos, más de 2 millones de votos de diferencia a favor de Lula. Esto es inobjetable. Ahora, hay que resaltar también que Jair Bolsonaro no dijo nada. Es una persona que suele tuitear, él, sus hijos, no dijeron nada. Es más, hay gente que allegada a Bolsonaro que trató de comunicarse con él ayer a la noche y la respuesta fue, se fue a dormir. Esa fue la respuesta que estuvieron dando las personas más cercanas a Bolsonaro. No habló y por eso ya Lula da Silva expresó su preocupación de lo que van a ser estos 2 meses de transición. Sabemos que por lo general se encuentran los equipos del gobierno con quien ganó, se empiezan a juntar, empiezan a ver qué hay.
cuánto hay en la caja, que este también es un tema importante. En muchas oportunidades, gobiernos que se van terminan vaciando al Banco Central, terminan vaciando las cajas. Por lo tanto, hay 2 meses que van a ser realmente políticamente muy largos. Pedro, veíamos con el dron de C5N la avenida Paulista una marea roja y luego ya en un discurso un Lula da Silva más eufórico. Pero Pedro Brigger fue testigo en primera persona en el hotel, en el búnker de Lula da Silva, del primer discurso. Un Lula da Silva mucho más calmo, que lo leyó de principio a final. ¿Qué te dejó ese momento como testigo de primera persona del discurso del ya electo presidente Lula da Silva, Pedro? Mira, primero comentemos el escenario. Sí. Era una especie de teatro pequeño. La inmensa mayoría de las personas que estaban ahí eran periodistas allegados muy cercanos a Lula y alguna que otra persona invitada del ámbito internacional que estaba ahí. En el escenario estaba Lula, las personas más cercanas también. Había unas 30 personas sobre el escenario. Como bien dijeron ustedes, leyó un discurso planteando el futuro. Algunas de las próximas medidas que va a tomar, el tema del hambre lo resaltó, sí. Y resaltó también la cuestión del medio ambiente. No es casual, y no es casual también que hayan salido rápidamente a felicitarlo tanto el primer ministro del Reino Unido, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia. Digo esto porque en Europa había mucha preocupación durante los 4 años de Bolsonaro respecto de la cuestión del medio ambiente. Claro. Desde el punto de vista latinoamericano que ustedes mencionaban, hay que recordar que el vínculo entre Kirchner y Lula fue muy fuerte y que la relación entre los dos países nunca fue tan buena como con Néstor primero, Cristina después y Lula y Dilma Rousseff. Digo esto porque hay algunas personas que no recuerdan por la cuestión de edad o porque no lo han estudiado, pero la hipótesis de conflicto de los militares brasileños y de los militares argentinos 50 años atrás era el otro país. Motivo de conflicto, digo, era hipótesis de guerra. Claro. En esto pensaban los militares de ambos países. Cuando Lula y Néstor aparecen, se desactiva todo eso y se empieza a pensar en proyectos en conjunto. Bien decían ustedes el tema de la moneda. Sí. Y también para revisar qué no se hizo cuando estuvieron Lula y Néstor o Lula y Cristina y después Dilma y Cristina. Porque ahí también se hablaba de una moneda en común. Y no se pudo avanzar. Y se hablaba de un Banco del Sur y no se pudo avanzar. Entonces la pregunta es, ¿aprendieron de las cosas que no hicieron? Esa es la gran pregunta pensando en el futuro. Y vamos a ver, el tiempo lo dirá, ¿no? Pedro también, y estamos muy expectantes por ello y toda la región lo está. Pero también estamos en Brasilia porque otra compañera que destacó por su buen portuñol, porque eso se pudo ver en esta grandiosa cobertura, fue nuestra compañera Daniela Yan, que también te vi hasta altas horas de la noche, ¿no? En los festejos que hubo allí en las calles de Brasilia. Dani, buen día. Buen día. Sí, hola Lu, Rubén, ¿cómo les va? Buen día. Es que los festejos acá se extendieron hasta bastante tarde, lo estuvimos mostrando en la pantalla de C5N. Estaba el pueblo lulista de acá de Brasilia muy feliz y por supuesto era difícil que quisieran irse para sus casas. Hoy lo que se escucha a la mañana son bocinazos, quizás algunos cantos todavía que permanecen, las canciones de la campaña de Lula que siguen sonando en estas calles de Brasilia, que como ustedes pueden ver, bueno, hoy es un día de sol, es un día laborable y acá es el centro político del país, es el Distrito Federal, donde están los edificios y donde trabajan los diputados, los senadores, el presidente de la nación y donde está ahora Jair Bolsonaro. Sí. La gran pregunta de esta mañana es ¿cuándo va a hablar Jair Bolsonaro? Sí. Porque el presidente del Brasil, el presidente actual, tiene dos cosas en las que es primero. Por un lado, es el primer presidente después del regreso de la democracia que no logra una reelección acá en Brasil. Y en segundo lugar, es el primero que el día de la elección no habla, no da ningún tipo de mensaje. Esto estaba previsto en un primer momento, alrededor de las 8 de la noche, todos los periodistas que estaban en la Alvorada, que es la quinta presidencial que tiene el presidente acá en Brasilia, estaban aguardando una conferencia de prensa. Era el rumor más fuerte, va a hablar, va a dar una conferencia de prensa. En cuanto empezó a hablar Lula, empezaron los festejos, eso se fue diluyendo. Hasta que un poco más tarde dijeron, parece
parece que no va a hablar. Se fue a dormir, en el día ¿no? de hoy no va a hablar y hoy la pregunta es la misma. Se fue a dormir sin hablar. Mirá. Y esta mañana está todo el periodismo de Brasilia esperando su palabra. Él sigue en la Quinta La Alborada. Es probable que más tarde venga acá a la sede de gobierno, que está a pocos metros de donde estamos nosotros, con el fondo del Congreso que les está mostrando Mario Ricci en la cámara, pero todavía no se sabe si va a dar o no un mensaje. Brillante el trabajo de Daniel Ayán en Brasilia, como en cada uno de los puntos. San Pablo fue también el escenario principal, con ese estudio en la avenida Paulista, sí, un estudio como acá, como el estudio de C5N, ayer C5N durante todo el fin de semana y será también en la continuidad de esta mañana, transmitiendo desde la avenida Paulista. Y con el trabajo, mira, hubo una fórmula durante todo el fin de semana, lo llamabas a Pedro Brigger y te contestaba al toque, Pedro. Fabuloso, tiene varios años de elecciones, Pedro, más allá del ruido, de estar en la avenida, de estar en la sala de conferencias. Pedro siempre, con esa sonrisa, estaba intacto. Y Pedro, para este cierre queremos remarcar, porque el Gato Silvestre lo entrevistó al expresidente de España, Rodríguez Zapatero, a Pepe Mujica, el apoyo internacional, como Brasil vuelve a abrir las puertas al mundo. Es lo que dijo Lula ayer en su discurso, efectivamente. Lula dijo claramente, Brasil vuelve al mundo después de un aislamiento. Una frase bastante similar a la que utilizó Joe Biden después de derrotar a Donald Trump. Claro, hay una diferencia. Estados Unidos es la primera potencia mundial y es difícil dejar de lado el vínculo con Estados Unidos. Pero es real que un Brasil de Bolsonaro estuvo bastante aislado. Hasta tal punto que Brasil abandonó la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Los 33 países de la región, sin Estados Unidos y Canadá, conformaron un organismo regional de todas las ideologías. ¿Qué hizo Bolsonaro? Sacó a Brasil de la CELAC. Esto es insólito. Bueno, este es el pensamiento de Bolsonaro. 4 cosas para pensar de acá en adelante. Primero, ganó Lula, eso está claro. Primero, ¿cómo va a reaccionar Bolsonaro de acá en más? Segundo, hay que ver cómo va nombrando ministros y ministras Lula da Silva. Tercero, cuando asuma el 1 de enero, vamos a ver qué situación se vive en el Brasil. Y cuarto, después, a ver cuáles son las primeras medidas de gobierno. Es como una hoja de ruta para que vayamos pensando mientras seguimos Brasil. Clarísimo, Pedro. Gran trabajo también desde allí, desde San Pablo, así que te agradecemos. Seguramente volvamos en un ratito o a lo largo de la jornada. Y planteaba como punto número 4, Pedro, medidas del próximo gobierno, ¿no? Y sobre eso vamos a repasar ahora con Agus y con Tuni, los pilares del nuevo gobierno de Lula. Algunos puntos para ir conversando: relanzamiento de Bolsa Familia con suma extra por hijo menor de 6 años. Agus, esto tiene que ver con lo que viene a marcar, ¿no?, de volver a gobernar para todos y para todas también. Dijo que esta va a ser una de las primeras medidas, que esto apunta específicamente a combatir el hambre de 33 millones de brasileños. Bolsa Familia fue un programa muy exitoso de Lula y que fue reemplazado por Bolsonaro por otro programa que se llama Auxilia Brasil. Bueno, volvería a este formato de Bolsa Familia con una cuestión un poco más novedosa, que es una suma extra por hijo menor de 6 años, una especie de AUH, si se quiere, bueno, anexado a este programa. Mayor inversión pública y también privada. Acá Lula habla de ir a buscar inversionistas, pero que quieran hacer crecer el país, y también una lucha contra la inflación y responsabilidad fiscal. Él anunció su gobierno, su próximo gobierno, como un gobierno de responsabilidad social, fiscal y ambiental. Así que eso es lo que se espera que suceda. Y paso previo para los pilares de este nuevo gobierno, Tuni Coleman, es la designación de los ministros, que no es un dato menor, porque el PT aprendió, y esto es un mensaje para el progresismo en la región. La derecha sabemos que para buscar poder se une con todos, no tiene ningún tipo de problema. El PT tuvo que abrirse una coalición que seguramente va a pedir nombres en los nuevos ministerios. Sin duda. La duda que yo tengo, no sé si Agustina tiene respuestas a esto, es Brasil no es muy politizado. Es decir, la gente no es tan aferrada a la política como en Argentina. Total. Entonces, tengo como la sensación que 1 mes, 2 meses de Lula van a romper esta paridad que existió ayer. Pero al mismo tiempo tengo que decir, en Estados Unidos no pasó.
Es decir, Trump mantiene su mitad. Sí. Y acá en la Argentina tampoco pasó. Claro. La derecha mantuvo su mitad. Mantiene su apoyo. Sí. Entonces, tengo la duda de si en Brasil esto va a pasar. Es decir, el fenómeno que se dio con Néstor Kirchner aquí. Claro. Rápidamente pasó del 22% que tuvo en las elecciones a casi un 70%. Incluso Alberto Fernández lo tuvo. Claro. Entonces, tengo un poco de duda si ese pueblo brasileño menos fanatizado con la política que Argentina, si Lula no tiene un gran espacio rápidamente para sofocar esta derecha bolsonarista tan violenta. Sumado Mira, yo a las respuestas no las tengo, pero sí me gustaría destacar que ayer en la cobertura veíamos, Rubén, que con los entrevistados había muchos que decían, yo no voto a Lula, pero o sea, no podría para nada votar a Bolsonaro, entonces hoy lo elijo a Lula. Claro. Entonces Lula tiene estos 100 días que se le dan a todos los nuevos presidentes para poder ejecutar rápidamente sus principales medidas. Sí, no, pero decía, sumado a que, más allá de lo que pueda pasar con el apoyo o no a la derecha, a que no le va a ser fácil, y vos lo decías, por el apoyo que le falta fundamentalmente en el Congreso, ¿no? Que siempre es importante para avanzar. Sí, sin dudas, 99 diputados logró incorporar Bolsonaro, va a tener una mayoría conservadora este Congreso con menor participación del PT y por lo tanto, bueno, a ver, hay muchos que dijeron esto sirve como un freno, ¿no? Para el balance de poderes, pero también va a ser complicado para Lula poder sacar muchas leyes. No lo veo a Lula gobernando permanentemente por decreto, pero esto le plantea un escenario de diálogo sin dudas para poder conseguir los consensos. Hay un par de temas que el progresismo tiene que abordar en el caso de Lula y en todos los casos. Total. La corrupción. Es decir, es un tema al que el progresismo le tiene que dar respuesta. Tener un gobierno honesto es de máxima importancia. Segundo, el tema de la inseguridad, que es muy fuerte en Brasil, muy fuerte en Argentina y en todos lados es un tema. Hay que ver cómo el progresismo le encuentra una respuesta de una vez por todas a esa situación también. Y a la pobreza que fue eje de campaña de Lula da Silva, ¿se acuerdan en el debate del viernes? Algo tan sencillo como que el pueblo lo dijo Lula da Silva, desayune, almuerce, meriende y cene. Ya como presidente electo, esto decía sobre la pobreza. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo. Y así amanece la nueva Brasil con presidente electo que es Lula da Silva después de una jornada histórica, reñido resultado, pero que le da la próxima presidencia a Lula. Unas calles en San Pablo tranquilas a esta hora de la mañana, lo decía Pedro Brigger. Agus, y la expectativa mayor está ahora en saber si va a hablar Bolsonaro o no va a hablar, porque es bastante llamativo que no haya dicho todavía absolutamente nada. 13 horas de silencio lleva Jair Bolsonaro, bien lo destacaba Dani Jean, por primera vez, ¿no?, que en democracia un presidente no hace mención a una derrota, porque más allá de que lo considere una derrota personal, es el presidente del pueblo y corresponde a la institucionalidad. Algo que también se planteaba y le habían preguntado a Lula es, bueno, ¿qué sucede si no le pasa la banda? Y dice, me la pasan 100 obreros, dijo, ¿no? Que me la entregue el pueblo, a mí no me importa si no me lo entrega, pero le preocupa sí la transición
para poder llegar en este tiempo con los papeles ordenados y entendiendo cómo está la casa. Para terminar con unos puntos rápidamente, les cuento lo siguiente. El mundo también se entusiasma, especialmente la Unión Europea, que ha prestado fondos para lo que tiene que ver con el rescate del Amazonas, que tiene más de 70.000 focos de incendios activos permanentemente y está digamos, como un problema muy grande de minería ilegal y también de deforestación ilegal. Bueno, esto está preocupando muchísimo y Lula se comprometió, ¿no?, a crear más organismos de control e intensificar esa lucha. Y atención, porque empieza a plantear el desarme de la población. 4 años donde pudieron armarse con lo que se les antojó y ahora, bueno, propiciar esto que tiene que ver con dejar de empuñar armas y algunas otras medidas que vamos a ir repasando seguramente a lo largo de la mañana. Pero hasta acá, digamos, lo más importante. Tuni, con esta imagen, que es el dato de la mañana, porque la tranquilidad de San Pablo no es un dato menor, que solo sea tránsito y que no tengamos una mañana complicada. Y más allá de ver San Pablo, ¿cómo se mete esto? El nuevo Brasil, ahora con Lula da Silva en transición antes que sea presidente ya de Brasil, en la política argentina, ¿no? Porque Brasil con Lula y camino al 2023 es otro Brasil para la política argentina, oficialismo y oposición. Sí, sí, sin duda te abre un poco de puertas económicas, que es lo más urgente que nosotros tenemos aquí, el tema financiero. Brasil es financieramente muy poderoso, es decir, esto es una alianza en la cual hay posibilidades. Y además le vamos a dejar a Bolsonaro la tristeza de que le ganemos el Mundial. Claro. No queda para Lula eso. Para que no se olvide más de este 2022. Es buena esa, Tuni, ¿eh? No le dejamos a Lula el sinsabor. Es buena esa. Se lo dejamos a Bolsonaro. Es buena.